Capítulo 2. Dino Levis bostezaba y se estiraba y finalmente abrió los ojos tarde aquella mañana de lunes. ¡Qué fastidio!, se dijo cuando vio cómo el sol se filtraba en el cuarto. Pero supongo que uno tiene que levantarse. ¿Cómo quisiera que levantarse no fuera tan pesado? De veras que le quita a uno el gusto de acostarse. Con esto se incorporó y luego se levantó de su raída cama. Cuando él ya se había vestido, lo que hizo en pocos minutos era el mismo Dino que había dirigido casi todas las travesuras en la clase de la señorita Perry el día anterior. Él mismito, desde el rizado cabello, aún no peinado y poco probable que lo sería, hasta la misma planta de sus desnudos pies. La cama que apenas había dejado en cuanto a su cuidado parecía exactamente como el mismo Dino, y el cuarto también lucía tal como la cama, y todo aquello parecía tan raído y empolvado como la pobreza lo pudiera hacer. Luego de pasarse los dedos por el pelo en ademán de concluir su arreglo, Dino descendió por la destartalada escalera que le condujo a la cocina. Esta tenía un aire de desorden, tal que cualquier muchacho se sentiría de mal humor. La mesa que faltaba una pata se hallaba recostada contra la pared. El mantel se hallaba embadurnado de melaza y manchado de caldo. Algo en un plato que parecía manteca derretida, pero lo que la madre de Dino llamaba mantequilla, y la mitad de un pan eran los únicos artículos comestibles sobre aquella mesa. Alrededor de estos artículos las moscas se aglomeraban en tal cantidad que bien parecía como si pudieran cargar con el pan, si es que muchas de ellas no se ahogaran en la mantequilla. Y sobre todo aquella escena, el sol de julio se derramaba con fuerza por la ventana que daba al este, que era la única en el cuarto. Dino entró tropezando con las botas de su padre cuando se dirigió hacia la estufa, donde su madre estaba doblada sobre algunos pedazos de tocino que chisporroteaban en un sartén. «Bueno», ella dijo cuando Dino se le acercó, «¿te levantaste por fin? ¡Qué vergüenza! Un muchacho como tú, que se queda en la cama hasta estas horas del día y que deja a su madre rajar leña y buscar agua para prepararle el desayuno». «¿Pero preparó algo para usted también, no?», preguntó Dino en tono bien humorado. «¿Y dónde está papá?» «Precisamente donde tú también has estado todo el día hasta esta hora, en la cama, durmiendo. ¡Qué gente la que me ha tocado! ¡Ya estoy harta de la vida!». La señora de Levis se retiró un tanto de la humeante estufa y se enjugó algunas gotas de sudor que le bañaban la frente. Entonces se abanicó con el delantal, lo que con todo no le quitó el cansancio y mal humor de su rostro. Pero aún así, la madre de Dino no estaba tan mal genia como parecía. Dino no sabía que ella anidaba una gran angustia en su corazón aquella mañana. De veras que ella no le estaba echando la culpa al esposo por su siesta mañanera, ni siquiera un poquito. Ella tan solo se alegraba de que el pobre hombre pudiera al fin descansar un tanto luego de una larga noche de dolor. Ella se había levantado los primeros fulgores del alba para bañarle la cabeza con agua fría, alisarle las arrugadas sábanas y caminar por el cuarto con el inquieto bebé, a fin de que su marido pudiera descansar tranquilo. Ah, no, de cierto había en el mundo mujeres de temperamento más malo que el de la señora de Levis, pero este día la vida a ella le parecía bien pesada. Pensaba en su travieso y vago muchacho, en su niñita tan temperamental y desobediente, en su gordito y enérgico bebé que le quitaba tanto tiempo, y en su marido quien iba debilitando día tras día, y aunque lo pensaba y lo sabía dentro de sí, nunca se lo había comentado a él, ni siquiera lo había confesado a sí misma. Junto con estos pensamientos, también se acordaba que sus cansadas manos era todo lo que quedaban entre ellos y la nada. No había por qué sorprenderse de que hablara en tono áspero, ni de que pronunciara palabras de mal gusto, pues esta madre trataba de sobrellevar todos sus problemas completamente sola.
nunca se acogía al Redentor para que le ayudase, a ese Redentor quien dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». ¡Guá! ¡Guá! Lloraba Juanito desde su cuna en un cuartito pegado a la cocina. Aquella cocina era todo el espacio que había en la casa, aparte de 2 pequeñísimas habitaciones y el cuartucho de Dino en el desván. La señora de Levis echó una rápida mirada hacia la puerta del cuarto de su marido y cuando vio que estaba cerrada, entonces dijo: «Mira, Catalina, haz que el bebé se duerma». «¡Paf!», replicó Catalina desde el lugar donde estaba sentada en el suelo tratando de atarse los zapatos con un cordón blanco. «Es muy fácil decirlo, pero ya quisiera ver cómo es que usted lo haría». «¡Ay!», contestó Juanito desde la cuna, como si tratara de decir: «Y yo también». Entonces, puesto que no lo atendían, dejó de hacer tales sonidos, de intentar llorar y empezó a gritar con todas sus fuerzas, lo que hizo que la madre saliera corriendo de la cocina. «Tú sí que eres mala, Catalina», mientras levantaba el pequeño vencedor de la cuna. «Como que a ti no te importa que tu papá se despierte de su primer sueño en toda la noche. ¿Y por qué no me hiciste la cuna? Me dan ganas de darte una paliza ahora mismo». «Yo lo hice», contestó Catalina quejumbrosa. «Pero entonces él abrió los ojos tanto como pudo». «¡Tas!», se oyó desde la cocina un sonido como que algo se hubiera caído, y con el bebé en los brazos, la madre volvió a la cocina para ver con qué problema se iba a encontrar ahora. Mientras tanto, Dino había estado ocupado en busca de algo de comer. Como tenía hambre, se había cortado una rebanada del pan y cuando estiraba los brazos para alcanzar la mantequilla, le pegó con el brazo a una jarra llena de agua que se hallaba al borde de la mesa y la jarra se cayó y se quebró contra el piso, como toda jarra cuando se cae. Pero esto ya era demasiado para la pobre madre, a quien se le acababa la paciencia. Entonces le tiró la rebanada de pan a Dino diciéndole: «Tómate y lárgate, no te asomes por aquí hoy, te vas ahora mismo o te arrepentirás». En medio de toda esta revuelta y mientras la madre hojeaba el tocino, el que con la demorada ya se había quemado en la paila, Dino logró untar el pan y agarrando su gorra se marchó en un instante de aquella desconsolada casa. Todavía quedaba como 1 hora antes de tener que ir a la escuela, o tal vez hasta pudiera tener todo el día para vagar, ya que Dino asistía a la clase solo cuando le daba la gana, pues de la casa se fue directamente a su lugar favorito, una ancha y profunda laguna, y se echó sobre la hierba a la orilla para platicar con los peces. «¡Uy!», exclamó a sí mismo, «tan bonitos que se ven nadando por ahí como mejor les parezca. Y qué frescura tiene que haber allí en el agua. Ojalá hubiera traído el anzuelo y la vara, pues me gustaría pescar uno de estos para el almuerzo. Pero de veras que hasta está muy caliente para pescar, y hasta sería malo sacar uno de esos aquí afuera, donde está tan caliente. Ni me gustaría sacar un pez del agua en un día como hoy, cuando puede quedarse ahí en lo fresco». De todos los alumnos en la clase de la señorita Perry, el que a ella le pareció que estaba poniendo menos atención era este muchacho, que ahora se encontraba echado de bruces junto a la laguna, contemplando los peces. Pero ahora, mientras miraba en el agua que se mantenía fresca a la sombra de unos árboles de ramaje frondoso, en su corazón resonaba el eco de aquellas palabras: «Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno». De veras, él se decía, mientras el sentido de aquellas palabras se anidaban en el alma: «¿Cuánto me gustaría eso? Estar donde nunca jamás uno vaya a tener calor». Fue bonita la historia que la maestra nos contó sobre aquel muchacho, aunque seguro que ya no podía divertirse mucho. Pero cuánto me gustaría saber qué clase de muchacho era. Cambió el rumbo de su vida de una vez después de que ese hombre le habló, y ahora es un pastor, y hasta creo que mucha gente le habrá respetado. Eso debería ser bueno. ¿Cómo me gustaría ser alguien así?
¿Cómo quisiera que la gente de mí dijera: por ahí va Dino Levis, él es el muchacho más serio del pueblo? Eso sí, sería cosa de qué reírse. Yo no creo que lo dirían, pues ya están tan acostumbrados a hablar lo peor de mí, y eso con razón. Pero ¿y qué tal si cambio? No sé cómo, pero pienso intentarlo. Dino se dio la vuelta y, echado de espaldas en la hierba, miró hacia el firmamento azul. Puesto en tal postura, le sobrecogieron pensamientos profundos, quizá los pensamientos más profundos que había tenido en toda su vida. Y cuando finalmente se levantó despacio, volvió la espalda a los danzantes peces y caminó hacia la escuela. Abrigaba a la mente alguna noción imprecisa de que tal vez desde aquel momento en adelante él iría a ser diferente. Pero cómo iba a lograrlo no lo sabía. Sin embargo, aquella historia a la que él parecía no haber atendido se había anidado en su corazón y había comenzado a producir su efecto. Con toques débiles había comenzado a inquietarle el alma, y aunque Dino andaría a tientas como un ciego por algún tiempo, sin duda alguna la semillita que fue plantada a través de aquel relato se había arraigado en su corazón. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Mateo 13:8.